platico un poquito de teoría en lo que están levantando y ya comenzamos con la práctica. Bueno, entonces las últimas sesiones platicamos sobre lo que sería el manejo del disco. Platicamos sobre file system, sistema de archivos. Entre otras cuestiones, platicamos cómo es que se maneja un disco a nivel sistema operativo. En el caso particular de Unix, del cual luego se deriva el Linux, el disco se maneja de manera más o menos sencilla. De entrada, tenemos que formatear un disco para poderlo utilizar. Ese formateo implica crearle un file system, un sistema de archivos. El sistema de archivos es una estructura en disco que nos va a permitir manipular información. Mencionamos que el file system, para el Unix, todo lo que se va a manejar se considera que es un archivo. Cualquier cosa concebible con la cual trabaje el sistema operativo se considera un archivo. Los archivos, a su vez, se guardan en contenedores que se llaman directorios. Y esos directorios, en el caso particular de Linux, se organizan en una estructura de árbol. Ese árbol tiene un directorio principal que se llama raíz y se representa por una diagonal. Y a partir de ahí se acomodan otros directorios y en cada uno de ellos, pues ya finalmente tendremos los archivos sobre los cuales vamos a trabajar. Bueno, eso sería desde el punto de vista del usuario. Ya como administradores, para manejar el disco también se considera un archivo. Así que se maneja de manera más o menos sencilla. Para hacer eso, se tiene que considerar lo que se conoce como los device files, archivos de dispositivo. Esos archivos son los archivos especiales que permiten manejar el hardware como si fuera un archivo común y corriente, lo cual facilita enormemente el manejo de hardware en Linux. La competencia es bastante complicado con sus famosos drivers que tienes que conseguirte a la medida y si no los consigues, pues ya bailó tu hardware, no sirve para nada. En Unix es más o menos sencillo manipularlo. También requiere kernel drivers, no lo niego, pero es más sencillo el modelo para manipularlos, al final de cuentas. Bueno, mencionamos que el disco, de manera genérica, podríamos considerar que es como un tambor, un conjunto de platos alrededor de un poste que están girando muy rápido, independientemente de la tecnología, SCSI, IDE, ATA, PATA y todo lo que ha habido. La única sección es lo más reciente, que es el disco de estado sólido, los discos tipo flash. Quitando esos, todos siguen ese modelo, de que tienes un poste, tienes ahí varios cilindros, también como se les llama, girando a gran velocidad, y tiene lo que se llama la cabeza lectora-escritora, que es una pieza de hardware que como los discos de acetatos llegaron a conocerlos, simplemente posicionándote de un lugar a otro, puedes tocar una canción diferente. En el caso de nosotros, puedes acceder a un sector distinto y obtener información o escribirla, según sea el caso. Esto a grandes rasgos. Bueno, mencionamos que para utilizarlo necesitas formatearlo. Bueno, antes de eso, particionarlo. Tienes que dividirlo en pedazos de tal manera que puedas ahí manipularlo. Mencionamos que por cuestiones de diseño, desde los tiempos de Microsoft, que realmente son los culpables, un disco originalmente a lo más puedes partirlo en 4 pedazos, llamados 4 particiones. De esas 4 particiones, a lo más, bueno, 4 de ellas pueden ser primarias y una de ellas puede ser una partición lógica. En la partición primaria, pues tranquilamente puedes crear tu file system, pero según eso, máximo podrías tener 4. Por esa razón, en sistemas Microsoft seguramente habrán visto que tienen partición C, D, E y a lo mucho hasta la F, y no llega más inicialmente, porque nada más son 4 particiones primarias. La partición lógica se creó, mejor dicho, partición extendida se creó para poder meter más particiones ahí y tener una mejor división del disco. Bueno, pero una vez que has particionado tu disco, como ya comentamos, tienes que formatearlo. El formatearlo implica crearle un file system para que finalmente puedas trabajar con él. Bueno, la práctica que vamos a ver es directamente sobre esto. Bueno, así que voy a poner el archivo de la práctica y como me imagino que ahora sí ya todo el mundo levantó su máquina virtual, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta práctica? Bueno, esta práctica es sobre file system y veamos, requerimientos de la misma. Primero, para esta práctica requerimos que tenga el VirtualBox, la versión que mencionamos, con Alma Linux, con esa versión. Y también
pues requerimos que tengan en concreto, déjenme compartir la pantalla, por cierto, no lo están viendo, perdón. Ahora sí ya. Que tengan en concreto, pues, la máquina virtual con la cual terminamos la última práctica. Nos haría falta. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a particionar nuestro disco? Bueno, ¿qué vamos a obtener al terminar esta práctica? Lo que vamos a obtener van a ser una bitácora de todo lo que van a realizar. Van a tener su máquina virtual funcionando con todo lo que vayamos a pedir. También, en una bitácora, pues conviene que vayan, a ver, hay una pregunta aquí. No, es que apenas puse el archivo, por eso no dispositivas, no, como estábamos. Entonces, van a hacer una bitácora y, bueno, al final de cuentas, van a tener su máquina virtual, de la cual podrán sacar un respaldo con Nova para tener ya todo por si, para la próxima ocasión. Pero bueno, ¿qué hacemos? Primer paso, ya lo hicieron, ya tienen que haber prendido su máquina virtual. Siguiente paso, vamos a ingresar con la cuenta de root. Bueno, voy a entrar a la mía, con la cuenta de root. A ver, aquí estamos. Bueno, voy a entrar en modo texto para que sea más fácil. Así que le damos control al F2. Ahí está. Ya la tengo en modo texto y voy a entrar. Cuenta de root. Le damos la contraseña, que ya saben que no se las puedo dar porque es un secreto. Y ya estamos dentro. Ahora, primer paso. Vamos a ver cómo se encuentra en este momento nuestros file system. Y para eso usamos el comandito. Hay una pregunta. Ya sé. Ay, perdón. Ahorita lo arreglo. Mejor voy a hacer otra cosa. Aquí está complicado. Ay, perdón. Ay. Ahorita lo arreglo. Ahorita lo hago más grande. Perdón. Ay. Ahorita lo arreglamos. Ya sé qué voy a hacer. Voy a activar mi cliente de conexión. Un momento. Voy a entrar de otra manera. Ya está. Voy a abrir una terminal. Voy a conectarme. Luego les digo cómo hacer esto. Y aquí sí voy a hacer más grande esto. Vámonos a View. Sí, aquí está. Terminal Zoom. Vamos a dar otro Zoom. Terminal Zoom. Ya está. Así está menos peor. Así está menos peor. O lo hacemos más chico. ¿Así está bien? Sí, profe, así está bien. Bueno, ahora sí. Así vamos a ver los file system que tenemos en nuestra máquina virtual. Y para eso usamos el comandito. No, perdón. ¿Cómo se llamaba antes? ¿Cómo se llamaba antes la Ciudad de México? ¿Cómo se llamaba antes? Ese cuando no existe, obviamente. F. Exacto. Era DF, exactamente. Así que vamos a probar DF-H. Y ya con eso les tienen que mostrar los file system que están disponibles y que coinciden con los que creamos en aquella primera práctica de instalación. Ahí está el de raíz, está user, está uno que se llama var, tmp, backup, boot, var lead, home y otros por ahí. Los que digan TNFS, DNFMS, realmente no son file system. Como ya hemos platicado, son estructuras en memoria que para facilidad de nosotros lo muestran como si fueran archivos, lo cual no es cierto. Así que todo ese espacio que dice ahí de 1.8 gigas, por ejemplo, se lo están restando a la RAM del sistema, realmente. Nosotros nos interesa únicamente los file system. Bueno, en el caso de ustedes van a ver menos. Estuve trabajando el fin de semana, por eso aquí yo tengo algunos que ustedes no van a tener, pero ustedes lo van a tener al ratito. Pero bueno, cuando estamos viendo las particiones, los file system que tenemos en este momento. En particular, fíjense en el debut. Hay uno que se llama boot. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? Eso nos va a hacer falta. Todo el mundo debe tenerlo. Del debut, fíjense lo siguiente. La primera columna dice que es el file system. Realmente es el archivo del dispositivo que controla esa partición del disco. La siguiente columna es el tamaño. ¿Cuánto mide? La que sigue, de ese tamaño, ¿cuánto está siendo usado? La que sigue, ¿cuánto te queda libre? La que sigue, el porcentaje de uso de ese tamaño
Y el último, en qué directorio está montado para que lo puedas utilizar. Bueno, de la partición de boot, al menos que me equivoque, cada uno de ustedes dice que está en diagonal de SDA1, o alguien tiene algo diferente ahí, para la de boot. Sí, dice lo mismo, ¿no? Para todos. Sí, profe. Exacto, esto es importante. Ahorita nos va a hacer falta. Sigamos con la práctica. Pues seguimos. Vamos a seguirle. Entonces, checamos la partición. En particular, checamos la partición de boot, la que nos interesa ahorita. Ahí está. Y nótese que dice diagonal de SDA1. Bueno, si esta lo hicieran con una máquina muy viejita, o lo hubieran dicho a su máquina virtual, quiero que no manejes un disco SCSI, sino un disco IDE, si hubieran dicho eso, verían que dice diagonal de HDA. Y en este caso el número 1. Bueno, esto significa simplemente la tecnología. Discos IDE te dice HD. Los discos más recientes, todos te dicen SDA. Y aparte un numerito. Esto quiere decir que a tu disco, de entrada, SD significa la tecnología. En este caso estamos simulando un disco SCSI. La letra A significa el número de disco. Si tuviéramos un segundo disco virtual, seguramente sería el CDB y así nos iríamos. Y el número corresponde a la partición dentro de ese disco. Así que esto se lee que en el disco que se llama A, la primera partición es donde tienes el archivo dispositivo, donde tienes en este caso particular el file system de boot. Bueno, es importante ese dato ahorita. Con eso averiguamos exactamente el disco en el cual estamos trabajando. Es el disco diagonal de SDA. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Esta tabla de partición vamos a respaldarla para que veamos cómo va cambiando ahorita que hagamos la práctica. Vamos a respaldarla. Para respaldarla vamos a utilizar exactamente este comandito. El comando fdis con la bandera -d y el disco que encontramos. Vamos a dárselo. Me regreso acá. Así que, bueno, voy a poner esto hasta arriba. Limpio la pantalla. Ya está. Vamos a darle fdis, bandera -L para que nada más liste. Y le ponemos el disco. Como ya vimos, el disco tiene que ser diagonal de SDA. Dato que obtuvimos del comando df. Por si no lo supieran, se les olvida, si lo pueden obtener. Bueno, vamos a darle exactamente ahí Enter. Para que veamos. Ah, perdón. Es que no soy como root. Déjenme pasarme root, perdón. A ustedes sí debe haberles funcionado. Déjenme pasarme root. Por eso no me jaló. Ya está, ahora sí. Debe de funcionar. Lo repetimos. Cuando lo repito, fdis, bandera -L, diagonal de SDA. Ya está. Esto que está aquí es exactamente la tabla de partición de tu disco. Veamos qué dice. Dice que el disco es el diagonal de SDA. Dice que en total mide 256 gigas, que fue lo que fijamos el día que hicimos la instalación. Y aquí te lo pone en otras unidades, en bytes y en sectores. También te dice, pues, a cuánto equivale cada sector, que en este caso lo toma en pedacitos de 512 bytes. También te dice, igual que es lo que mide, cuánto mide cada sector lógico-físico, 512 bytes. También te dice más o menos el tamaño de entrada-salida, cuando vayas a la información, exactamente 512. Te indica el tipo de etiqueta que tenemos para todo el disco y un identificador. Eso es detalles de hardware. Bueno, aquí nos dice, dispositivo que va a corresponder a cada partición de este disco en este momento. Una columna boot te indica cuál es la partición booteable, o sea, dónde está el kernel, en el caso particular de nosotros. Y aquí te dice cuál es el sector inicial, bueno, cilindro inicial, mejor dicho, cilindro final, sectores que ocupa esto, el tamaño total de la partición, un ID. El ID indica el tipo de formato que tiene la partición. Y aquí ya te dice contexto. Por ejemplo, te está diciendo que el número 1 es la partición booteable, que mide exactamente 1 giga y es de tipo 83 y es de tipo Linux. Te está diciendo que la número 2, esa no es booteable. Esta mide 50 gigas, es de tipo 8E y corresponde a un Linux LVM. Esto vamos a platicarlo más adelante. Aquí la otra diferente sería esta. Dice que es extendida, que es tipo 5 y mide 155.
y así cada una de ellas. Bueno, esto sería como la tabla de partición de la competencia. Ahora vamos a guardarla. Para guardarla, corremos el comando otra vez, ponemos un signo de mayor que, y la vamos a meter a un archivo plano para dejarla como referencia. Ese archivito plano lo vamos a guardar en TMP y vamos a poner el archivo tabla.partición y ya. Eso para guardarlo como referencia. Damos el Enter y como resultado te tiene que haber creado el archivito tabla de partición dentro de TMP. Para no dejar, vamos a checarlo. Usamos el comando cat, se lo aplicamos al archivo, al TMP, tabla de partición, y contiene exactamente esto. Bueno, todo esto como referencia, no es obligatorio hacerlo, no es como referencia para la práctica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Seguimos. Espérense un ratito, se va a complicar más el asunto. Espérense el rato. Bueno, entonces ya guardamos una copia de la tabla de partición de nuestro disco. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo más interesante. ¿Cómo agregarle particiones nuevas a nuestro disco? Para este ejercicio vamos a agregarle 3 particiones nuevas de tamaño de 1 GB. Recuerden que dejamos espacio libre, intencionalmente no me lo acabé cuando hicimos la instalación. Y hay más que suficiente para hacer 3 GB. Detalle, en el caso de ustedes, si hicieron el disco más chico y tiene poco espacio, no sé, a menos créenla de 512. Si están muy escasos, de pérdida de 200. Depende cuánto espacio hayan dejado disponible. Yo como sí dejé espacio, lo voy a hacer de 1 GB cada una de ellas. Bueno, una partición va a ser para que creemos un file system de tipo X4. La otra vamos a crear uno de tipo FAT, de la competencia. Y la última vamos a usarla para aumentar el SWAT. Bueno, vamos a mover crear las particiones. Lo que sigue es muy delicado. En caso de algún error, fácilmente pueden destruir por completo su máquina. Hay que hacerlo con cuidado. Bueno, para eso vamos a entrar con la herramienta FDIS. Vamos a entrar. Comienzo. Déjenme ponerme hasta arriba. Y vamos a darle otra vez FDIS, pero le vamos a quitar, obviamente, esto de mandar un archivito, no lo vamos a poner. Y también le quitamos la bandera "-L". Solamente solito. FDIS y diagonal de SDA4. ¿Ya estamos listos? Damos el Enter y ya está. Ahí estamos dentro. Tienen que ver más o menos esto. Esta herramienta la han cambiado con los años y en esta ocasión los saluda y les dice la versión de la herramienta. En mi caso es la versión 2.32.11, 2.32.1. Versiones viejitas de Red Hat de CentOS no son tan cordiales, no los saludan, no ponen la versión y se van directamente a donde dice command. Aquí sí lo están saludando. También les recuerdan que de momento todo lo que vayamos a hacer lo hace en memoria RAM y solamente lo va a bajar al disco hasta que le indiquemos que lo haga. Entonces ahí dice otra vez, sé cuidadoso con lo que haces porque fácilmente puedes tumbar la máquina. Bueno, ¿ya estamos ahí todos? Sí, sí. Empecemos por checar la ayuda. Ahí dice M para ayuda. Vamos a dárselo para ver qué ayuda nos da. Así que vamos a darle la letra M que nos dice ahí y a ver qué tanto nos dice. M y Enter. Y la ayuda consiste en que me explica cuáles son los comandos que podemos darle y qué vas a obtener con ellos. Y aparte que aquí ya está mejor. En versiones pasadas ponía de corrido los comandos. No, aquí te los divide en categorías según lo que vayas a hacer y medio te lo explica, claro, en inglés, pero ya medio lo hace. Por ejemplo, te dice que tengo la categoría de DOS, que significa que le vas a meter manual Master Boot Record. Ahí te dice, comando A, sirve para que tú le indiques, prendas la bandera de cuál es el file system booteable. Bueno, la partición booteable. La B, edita la etiqueta del disco si hiciera falta. Y la C, ponla como actividad con MS2. Bueno, en su caso particular, nada más lo subiría a la que dice la A. Pero no hace falta porque ya vimos que ya tenemos una partición que es la booteable, que eso se fijó cuando hicimos la instalación. Luego dice comandos genéricos. Puedes borrar una partición, listar el espacio disponible, listar los tipos de particiones conocidas, agregar una partición nueva, imprimir la tabla de particiones, cambiar el tipo,
verificar la tabla de particiones e imprimir información sobre esto. Bueno, también te dice miscelánea M para imprimir este menú de nuevo, U para cambiar las unidades de entrada y X para funcionalidades extras. Y ojo, solo para expertos, así que de momento no se metan con eso. Después viene el script, dice que carguen todo esto a partir de un script o que lo mande un script. Eso es nuevo, no estaba en versiones anteriores. Por último dice salvar y salirte. W para que escribas la tabla y te salgas. Y la Q que lo dejes sin cambios. Y la última, esa opción también, la última sección es nueva, que dice para que agregues etiquetas directamente a la tabla de partición. Vamos a omitirla, no nos va a hacer falta. Bueno, ya con todo esto, vamos a empezar por imprimir la tabla de partición. ¿Qué comando damos? La P. Exacto, ahí dice, ¿no? P de print. Vamos a dar la P. Y ahí está. Que coincide con la que estaba, la vimos hace ratito afuera. Esta es la tabla de partición. Bueno, vamos a seguirle. Otra vez pedimos la ayuda y ahora sí, vamos a hacer lo que nos encargaron. Decía que agregáramos 3 particiones nuevas. Comando para agregar particiones nuevas. N. Exacto, la N. N de new. Exacto, N. Y luego nos dice, bueno, en mi caso, como ya estuve trabajando, sale otros valores, pero en fin. Aquí dice que va a agregar la 11. En el caso de ustedes, ¿cuáles van a agregar? La 12, ¿no? La 12, ¿no? No sé, depende. En mi caso varía, aquí estuve trabajando, me dice la 15. ¿La tuya dice la 12? ¿La La mía tuya? la 10. La mía dice 11. Ajá, otro la 10, o puede variar. Depende de cómo tengan el disco, depende de cómo hayan instalado. Aquí, como estuve trabajando ya, pues me está poniendo que me toca la 15. También me dice una advertencia, ya no hay particiones primarias. Así que ni modo, te va a tocar partición lógica. Si no han encontrado las primarias, les preguntaría, ¿quieres primaria o lógica? No es el caso ahorita. Realmente eso no es tan importante. Pero bueno, vamos a comenzar. Dice, primero te pregunta, ¿en qué sector quieres que comience la partición nueva? Te dice el rango de valores y por default, ¿cuál va a considerar? Bueno, esto antiguamente era muy pesado, puesto que tienes que calcular, literalmente calcular, a ver qué sector está bien, qué sector está libre, para ver que lo pusieras ahí. Tienes que hacer cálculos. Aquí ya es más simple, te dice cuál es el default, que te sugiere obviamente el primero disponible, así que lo más sano es que des el enter para aceptar el default, al menos que tengas buenas razones para dejar un hueco en tu disco y ponerlo después de eso. Aquí lo calcula para que sea exactamente lo que está ocupado y lo que sigue. ¿Le puedes poner un valor posterior? Sí, pero vas a dejar un hueco. Al menos que tengas una razón para hacer eso, pues no se recomienda que dejes un hueco, porque es un desperdicio, nada más por eso. Así que vamos a darle enter. Ya está. Y luego te pregunta, opciones, dame el último sector. O dime, ¿cuántos sectores a partir del actual te quieres desplazar? O dime el tamaño que tú deseas en esas unidades, en kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes o petabytes, inclusive aguanta pentas, claro, si lo tuviéramos. Bueno, aquí antiguamente era más pesado, aquí literal, tienes que hacer cálculos para determinar en qué sector le tocaba. La regabas y había problemas. Más sencillo, dáselo en sectores, más sencillo, dáselo en el tamaño que tú quieras. Bueno, ¿de cuánto pedimos nuestra partición? ¿De 1 GB? Exacto. O si tienes poco espacio, ya depende cómo esté tu disco, 512 o de perdida 200, ahí tú, depende de tu disco. Si lo hicieron como le hice yo, deben tener espacio más que suficiente para hacerlo de 1 GB. Si no, ajustenlo. Me acuerdo que alguien dijo que le había puesto nada más de 60, ¿no? Pues sí, con mayor razón, ajústelo. Tienes muy poco espacio, depende cómo haya quedado su máquina virtual. Pero bueno, vamos a regresar. Y como yo sí tengo espacio, pues lo voy a poner del giga. La manera más simple es que le pongamos el signo más que dice ahí, el tamaño, pues que sería 1, y las unidades, que sería la G. Esa sería la opción más sencilla. ¿Ya estamos ahí? Sí, sí. Pues ya le damos el enter. Y si no hay problemas, tiene que decirles que le agregó partición fulanita, la que sugería, de tipo Linux y tamaño giga. Si sale otra cosa, hay problemas. ¿Qué pasó con ustedes?
A mí me salió que el valor está fuera de rango. Correcto, te marcó un error prácticamente. ¿Los demás? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Te marcó error? ¿Qué pasó? Me funcionó. ¿Te funcionó? Sí, sí, igual a Bueno. mí. Detalles. Esto es un misterio. No entiendo por qué, pero a veces hay algunos pequeños errores. A algunos les salió que no había espacio. Y al menos que me equivoque, si calculan, tiene que haber espacio. ¿Se acuerdan que lo pedimos de 256? Y Sí, haciendo la suma de todo lo que pedimos era como 200. Así que deben tener más o menos como unos 56 gigas libres. Entonces pregunta, ¿cómo que no me alcanza para que me des uno si tengo 56? Y aún así les me error. A veces llega a pasar eso. A los que les pasó ese mensaje, y ojo, solamente a esos repitan el procedimiento. Es decir, le van a dar otra vez N, aceptar otra vez el default, y en este caso, acepten el default, den enter. Ojo, solo para los que tuvieron el problema que estaba fuera de rango. Repito, solamente para ellos. Den el default y díganme de qué tamaño agrega la partición. le escribimos como tal default. No. ¿Default qué es? Acuérdate, ¿qué significa la palabra default? Por defecto, ¿no? Perfecto. Lo cual implica que en caso de que no indiques otra cosa, eso es por defecto. Igual pasa en programación, malo por default tal. Perfecto, igual. O sea, ¿qué tienes que darle? ¿Qué tecla? Enter. Exacto, enter. Ojo, solamente para aquellos que les salió el mensaje que estaba fuera de rango, solamente para eso, los demás no hay problema. Y díganme de qué tamaño agregó la partición. De 1 megabyte. Exacto, no sé qué pase, a veces que pasa eso. ¿Hay un problema con que desperdicies un mega? Pues no. Pues no. Ahora, repite el procedimiento y ya debe de funcionar. Otra vez, N, te va a dar el siguiente número, no sé, 12, 13, lo que corresponda. Primero default y luego ahora sí le pones más un giga y debería de funcionar. Sí, ya jaló. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿ya todo el mundo le funcionó? ¿O alguien todavía tiene problemas? Bueno, Todo bien. en mi caso, pues, ya que estamos aquí, pues voy a agregar, todos pidieron 3, ¿no? Voy a agregar la otra, pues igual. O sea, Todo ya que no hay problemas, bien. agreguen otra. Porque pidieron 3. Ahí está. 1 giga. Y ya tengo 2. Y de una vez la tercera. Que nos pidieron 3. Recuerden que nos pidieron 3. Bueno, más chicas si no tienes espacio, hago la aclaración. Igual, nene, me dice que la 17, acepto el default del primer sector y del tamaño le pongo más 1 giga, que es lo que me pidieron. Le damos enter y ya tengo las 3 particiones. ¿Ya están ahí todos? Sí, pro. Sí, Ahora, revisemos el trabajo. Chequen la tabla de partición. Comandito, ¿Ve? pues sí, ¿no? Y tiene que haber 3 particiones nuevas. Yo tenía 14, ahora tengo 17. Ustedes, pues no sé, 15, 12, ¿cuántos tienen ustedes? 3 más. Pero el número, ¿hasta cuál llegas? Yo al 14. 14. ¿Y los demás? No creo. Por lo que escuché, varía. Pero bueno, vamos a seguirle. El chiste que nos dijeron que una partición va a ser para un file system de tipo X4, otro va a ser para tipo FAT y la otra va a ser para SWAT. Bueno, para lo del tipo X4 no hay problema. Tiene que ser tipo Linux. Al rato arreglamos que sea tipo X4. Lo que sí no va a jalar es la que tiene que ser tipo FAT, que es de la competencia. Para eso vamos a cambiarle el tipo. En mi caso concreto, tengo que cambiárselo a la número 16. En el caso de ustedes, cheque la cual tocaría. Que sea la segunda que hayan creado. Siendo así, ¿a qué partición deben cambiarle el tipo? En mi caso va a ser a la 16. En el caso de ustedes, La mía es la 13. ¿a qué La número? 11. La 15, la 13, ¿a cuál? La 13, Ah. pro. La 13, algunos, bueno. Con mucho cuidado, elija la correcta.
Ya que la elegimos, hay que cambiarle el tipo. Vamos a cambiar el tipo. Si no sabemos cómo, pedimos la ayuda. ¿Cuál es el comandito para cambiar el tipo de partición? La T. La T, correcto. Así que vamos a darle la letra T. Ahí está. Y luego, ahí me dice, dame un número, en mi caso, de 1 a 17. Y si no indicas otra cosa, voy a suponer que es la última. No, en mi caso yo quiero que sea la 16. Ustedes elijan la correcta. Y le damos el Enter. El problema dice, dame el código. Pues, ¿cuál es el código? Pues, ¿quién sabe? Entonces ahí dice, si no sabes el código, ¿qué puedes hacer? Él lo dice. L. Y mayúscula. Exacto, vamos a dárselo. Y vamos a ver las opciones. Y a diferencia de la competencia, que no maneja más que 2, aquí tienes para aventar. Ahí tienes, ¿cuántas opciones son ahí? ¿Cuántos tipos diferentes tienes? 21. ¿Cuántas? 21. ¿Son 21? ¿Seguro? A ver, Ah, no. en total, ¿cuántas son? Son muchas. 155. 63. ¿63? ¿Seguro? No lo creo porque son 4 columnas 255. y no, o sea, este no es entre 4. 84 84. otro. 84. 84, que son bastantes. Y vean que algunas son de la competencia y de otros sistemas operativos. Ahí, por ejemplo, tienes de Solaris, tienes de IBM, tienes varias de Microsoft, tienes de varios libros distintos y otras que no sabemos qué son. Tienes de Novell, que eso ya llovió, tienes bastantes. Pero bueno, nos pidieron de tipo FAC. ¿Cuál será la más adecuada? Nos pidieron FAC. ¿La 1? La 1, FAC 12. ¿Será buena esa? FAC 12. ¿No es la Eso 32? significa de 12 bytes. Entonces es más razonable. Así que mejor nos vamos por la... ¿Qué letra? Que sea común y corriente, sin efectos especiales. La B. Ahora elegimos la letra ¿qué? La B. Exacto. Nos vamos por la B, que es la más sencillita. Sin efectos especiales. Hay una que dice extendido, otra que dice LBA y quiere ser tanto rollo. Bueno, no estamos en problemas, vamos a elegir la B. Así que vamos a elegir la letra B. Ahí está. Y le damos el Enter. Y aquí dice que ya la cambió a tipo W95 FAT32. Vamos a verificarlo checando la tabla de partición. Y ya está. En mi caso la 16 ya cambió a W95 FAT32. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Ya estamos todos ahí? Sí, pro. Bueno, ahora, la última. La última nos están diciendo que la quieren de tipo SWAT. Así que vamos a cambiarla de SWAT. Agarren la última. En mi caso va a ser la 17. Así que le pongo T. Elijo el default. Ahora sí la 17. Y como no me acuerdo el tipo, checamos. ¿Cuál es el tipo SWAT? Swap, la B8. ¿Cuál? ¿Es swap? ¿O cuál? Sí, B8. 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 No. Algo que sea SWAT, pero de Linux. Es lo que nos interesa. Ah, la 82. Exacto, el 82. Así que vamos a darle 82. Checamos de nuevo. Y ya está. Tenemos que tener 3 particiones nuevas. La primera debe ser tipo Linux, la segunda W95 FAT32 y la última Linux Swag Solaris. Y cada una de 1 GB. ¿Ya estamos ahí todos? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es guardar los cambios. Aquí hay que hacerlo con mucho cuidado. Si esto está mal, fácilmente puedes tumbar la máquina. Así que, como estoy seguro que está bien, relativamente hablando, lo voy a guardar. Ya para guardarlo, checamos la ayuda y comando para guardarlo, salirme y guardar los cambios. Q. Con la Q, seguro. Favor de leer el texto que viene al lado. W. W. Si le pones Q, tu trabajo, adiós, se van a perder, ahí lo dice. Así que le damos W. Damos Enter.
y nos saca, si no hay problemas, nos saca y dice que ya alteró la tabla de partición. Bueno, en ese momento, teóricamente ya particionaste el disco, pero también prácticamente no puedes usarlo. Como ya platicamos, el kernel, para poder manipular el hardware, utiliza muchas tablas que de preferencia las tiene en memoria RAM para hacerlo más eficiente. Ahorita oficialmente, bueno, extraoficialmente ya cambiamos el disco, pero oficialmente el kernel no está enterado, no sabe que hay cambios. Así que para poder utilizar las particiones, habría que obligar al kernel que las reconozca. La manera más segura es reiniciar el sistema, que es lo que vamos a hacer. Así que reinicien el sistema. Vieron N comanditos, ahora voy a utilizar comando shutdown con la bandera "-R", y le doy Enter. O utilicen algunos de los demás comandos que vimos, hay varios. Nada más que este comando que le di, tiene el detalle que por defecto se espera 1 minuto. Fue el que le di. Bueno, voy a esperar el minuto, y ustedes reinicien su máquina, y de todo tengo que esperarme hasta que todo el mundo vuelva a levantar la máquina para poder continuar. Así que vamos a esperar a que el sistema reinicie. Esto que estamos haciendo, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque como le estás metiendo mano al disco duro, fácilmente puedes incurrir en errores. Por ejemplo, si tuvieras aparte tu sistema Microsoft junto con este, podrías borrar la partición de Microsoft modificando sin querer aquí alguna partición. O si tiras la partición de boot, la de root, y tu máquina pues ya no levanta. Hay que hacer esto con bastante cuidado. Bueno, aquí ya llegó el minuto y ya comienza a reiniciar. Eso lo voy a ver de este lado. A ver cuándo reinicia. Hay que dejar que termine. A ver cómo queda. Ya me preocupé. Ok. Por la quincena, pues hasta la próxima semana. Ya puedes pagar tus cuentas. No, no, Esperemos. ya encendió, ya encendió. Eso. Yo pensé que tu quincena o algo parecido. Bueno, ya levantó. Voy a entrar de nuevo. En lo que espero que todo el mundo entre. Estoy metiendo. Ya está. Y entramos con la cuenta de root. Ahí está. Voy a limpiar la pantalla. Ya comenzamos ahorita. Espero que todo el mundo esté listo para continuar. ¿Los Ya. demás ya levantó? Sí, ¿Ya? sí, ya. Bueno, continuamos. Ahora vamos a checar cómo quedó el disco otra vez con el comando F10. Ahorita estoy atrasado, esto ya lo hicimos, perdón. Bueno, ya llegué a todo eso, me voy a brincar. Esto ya lo hicimos. Después del reboot. Vamos a ver, después del reboot, ¿dónde nos quedamos? Ya, esto ya. Acá está, ahora sí. Vamos a checar cómo quedó la tabla de partición. Otra vez vamos a dar F10, bandera "-L, diagonal D, diagonal SDA. Y acá está cómo nos quedó. Detalle, anote cuál es el número de partición que agregaron. En mi caso son de la 15 a la 17. 15 para Linux, 16 para Windows y 17 para SWAT. Anote sus números, porque les va a hacer falta. Ahora, vamos a guardar esto también para compararlo con la tabla de partición inicial. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Otra vez comando F10. Quitamos la, no, sí, "-L". Nada más que le vamos a agregar doble signo de mayor que, diagonal TMP, y otra vez el archivito de tabla de partición. Tabla.partición. Ahí está. Damos el Enter. Y con eso agregan esto a lo que ya tenían. Voy a checar el archivito. Y ahí están los dos. Ahí se ve de hace ratito y el de ahorita.
Hace un rato tenía 14 y ahora tengo 17 particiones. Bueno, esto nada más como referencia. Y nuevamente les pido que anoten los números de sus particiones porque ahorita lo vamos a requerir. Vamos a continuar. Ya checamos que están las particiones ahí. Ya lo guardamos. Y ya cada quien espero que haya anotado qué número tiene de cada partición nueva. Lo vamos a requerir ahorita. Bueno, hay otras opciones para checar cómo están las particiones. Otra es consultar un pseudoarchivo que es ProPartitions. Digo pseudoarchivo porque como ya mencioné, realmente son estructuras en RAM, pero se nos presentan como archivos para poderlas manipular. Así que voy a checar el archivo ProPartitions. Vamos a darle. Voy a limpiar esto. Y sería diagonal proc partitions. Ahí está. Y por ahí pues ya aparecen las nuevas. En mi caso son de la 15 a la 17. Es otra manera de checar. Digamos. Otra más. También podemos checar los archivos de dispositivo de las particiones nuevas. Para eso vamos a darle comando LL, diagonal D, diagonal SDA, asterisco. Y ahí pues ya aparecen todas, incluyendo las nuevas, que son de la 15 a la 17. Bueno, pero ya vamos a continuar. Ahora sí, vamos a crear los tipos, los file system que nos pidieron. Para eso tenemos que formatear las particiones. Para formatearlo, usamos el comandito mkfs, que eso viene de make file system, hacer file system, con la bandera "-t" y el tipo adecuado. Nos pidieron el tipo X4, vamos a ponerlo el tipo X4. Ahora, como argumento, tenemos que poner el archivo de dispositivo de la partición que vamos a utilizar. En este caso, vamos a utilizar la primera, que en mi caso es la partición 16. En el caso de ustedes, utilicen la partición que dejaron de tipo Linux. Háganlo con mucho cuidado, porque se agarra la otra partición que es de tipo Windows, tipo FAT, a fallar, igual se agarra la de SWAT. O peor aún, si le pegan a una partición que ya exista, también pueden ocurrir desastres. Con mucho cuidado, tienen que elegir la partición adecuada. En mi caso, yo estoy seguro que es la partición 16 y es la que voy a utilizar. Entonces le ponemos comando mkfs, bandera "-t, el tipo dijimos que es X4, xt4, y hay que poner el archivo de dispositivo, que en mi caso es SDA 16. Ah, no, perdón. Ahí ya no estoy seguro, vamos a checarlo. No vayamos a regarla. Porque si no, ay, feliz, bandera "-l, diagonal det, diagonal SDA. No, es la 15, ya lo estaba regando. En mi caso es el 15. Ahora sí, voy a darle mkfs, bandera "-t, es la 15. Ahí está. No, diagonal X4, estoy haciendo. Ahora sí, diagonal det, diagonal SDA 15. Ahí está. Todo el mundo utilice la partición adecuada. En mi caso es la 15. Algunos quizás sea la 11 o la 12. Chequen eso con cuidado. Pues le damos el Enter y esperamos. Ya acabó. ¿Cuánto va a tardar? Depende, recursos de tu máquina, tamaño de la partición, es lo que va a tardar. En mi caso, pues no fue mucho. Ahora, si está todo bien, tiene que reportarles esto. Les reporta la versión de la herramienta, la fecha cuando la liberaron, y te debe decir que está creando file system
y te está diciendo que en este caso tienes un total de 202.134 bloques de 4K y un total de 5.536 inodos. Ahí dice cuál es su UID. También dice el superbloque. Como ya comentamos, el superbloque, que es el bloque más importante, se encuentra replicado. Aquí dice que está replicado en el 32.368, 28.304 y otros 2. En el caso de ustedes, posiblemente diga otros números. Ahí dice que ya localizó las tablas, la tabla de nodos. Dice que ya creó el journal y que escribió el superbloque y la información correcta, que está todo bien. Si no hay problemitas, tiene que sacar esto. En caso contrario, sacará por ahí algún error. Por ejemplo, podría sacar errores si la regaron y le dieron la partición de Windows, que es la 32, la de swap. Bueno, ¿ya estamos ahí? Sí. Simón. Bueno, sigamos. Ahora vamos a formatear la partición de Windows. Esa le corresponde de la siguiente manera. Ahora estoy seguro que es la 16, en mi caso. Y el tipo, hay que ponerle BFAT. Ahí está. Para el caso de la partición de Microsoft, le ponemos tipo BFAT y elija la versión correcta. En mi caso, la 16. Estamos. El comandito es ese. No, casi no uso particiones de Windows por obvias razones. Sí, con BFAT. Exacto. Nos BFAT. Y si estamos seguros, le damos el Enter. Y nótese que hay mucha diferencia. Aquí nada más dice la versión, que es una versión muy viejita comparada con la otra. Esta es de 2017, la otra 2020, y da menos datos. ¿Por qué da menos datos? Pues simple, cada file system, cada tipo de file system, tiene diferentes características y propiedades. Y obviamente no vas a comparar una partición hecha para Microsoft con FAT con una partición hecha para Linux. Como tiene muy poco que ofrecer, pues termina muy rápido, pues no te dice prácticamente qué fue lo que le puso. Por eso ya terminamos con la de FAT de momento. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, sigamos. Pues ya creamos las particiones, ya están formateadas, y ahora vamos a agregarlas para que estén disponibles cada vez que se inicia sistema operativo. Para eso vamos a editar nuestro archivito etcfz, pero antes de hacerlo, por si algo saliera mal, vamos a sacar una copia de respaldo. Así que voy a irme a etc. Ya estoy ahí y voy a sacar una copia de la tabla de partición. Ponemos el comando cp, bandera menos P. Ponemos el archivito que es el fz y vamos a sacar una copia, por ejemplo, que se llame .ori, de original, .ol, como también se le suele poner .back. Eso viene de backup, respaldo. Pero saquen una copia. ¿Por qué? Por lo que pueda pasar. Si ahorita que lo editen la riegan, para dejarlo de perdida exactamente como estaba y volver a empezar. Altamente recomendado con administradores, que antes que hagas algo, asegúrate de poder dar marcha atrás. ¿Qué significa eso? Dejarlo exactamente como estaba. Por si le regamos en algo, y por lo menos lo dejamos como estaba, y a partir de ahí volvemos a empezar. Y casi siempre eso implica tomar respaldos de archivos que vayamos a editar. Altamente recomendado. Eso no saben cómo me ha salvado algunas veces. A veces la he regado, y como tengo mi copia, con eso la libro, pero hay que tener cuidado. Bueno, ya la editamos. Ahora, vamos a agregarle a ese archivito unas líneas. Vamos a ponerlas aquí. Las líneas que tienen que agregar son las siguientes. No, antes de eso. Se me olvidaba. Vamos a crear el punto de montado. Ya mencionamos que para poder utilizar un file system nuevo, necesitas montarlo. Montarlo significa que lo vas a dejar disponible para que se pueda ver desde el único file system que realmente se utiliza, que es el de root. Y para eso
necesitas utilizar un director. Vamos a crear los directorios del punto de montado. Para crear directorios usamos el comandito mkdir. Vamos a crearlos, por ejemplo, diagonal, vamos a ponerle file system. El primero es para una partición de Linux, vamos a ponerle, por ejemplo, file system Linux, por poner un ejemplo. Y el otro, como es para Windows, vamos a ponerle file system de Windows. Ahí está. Esos van a ser los puntos de montado. ¿Ya estamos ahí? Sí. Ahora, vamos a crearle unos archivitos allá adentro. Usamos el comando touch. Ponemos diagonal. Vamos a ponerle una llave. Vamos a poner el fs guión bajo de Linux, coma, fs guión bajo de Windows. ¿Está? Cerramos la llave. Ponemos una diagonal. Y vamos a crearnos el archivo X. Ahí está. Explico. Ahorita lo que le estoy dando es un comandito que se llama el comando touch. El comando touch no fue creado para crear archivos. Es un comandito que fue creado para cambiar marcas de tiempo. Cada archivito tiene marcas de tiempo y son las siguientes. Tienes la fecha de cuando lo creaste. Tienes la fecha de la última vez que lo consultaste. Es decir, que lo leíste sin alterarlo. Y tienes la fecha de última modificación. Es decir, la última vez que escribiste y alteraste el contenido. El comando touch te puede cambiar cualquiera de esas. Pero si no indicas lo contrario por defecto, te cambia la fecha del último acceso. Si se lo aplicas a un archivo que exista, te cambia la fecha de acceso. Si el archivo no existe, lo crea. Por eso lo vamos a hacer para eso. Luego, le estoy poniendo un par de llaves. Cuando pones un par de llaves, quiere decir que lo que estás dando le va a aplicar a todas las combinaciones posibles de archivos que pongas ahí. En este caso van a ser directorios, así que va a considerar el directorio fs-linux y el directorio fs-windows, diagonal y X. Esto se va a expandir a las combinaciones que sería, te va a crear un archivo X en el primer directorio y en el segundo. Es un detallito técnico de Linux. Bueno, ya damos el Enter, ya fue mucha plática y ya está creado. Si quieren checarlo, pues le damos el comando ll, se lo aplicamos al fs Linux, ahí está el archivo X, y se lo aplicamos al de Windows. Ahí está el archivo X, y ya está. Bueno, ya creamos los puntos de montado. Ahora sí, vamos a continuar. Lo que tenemos que hacer ahora es agregarle al archivo fstat las entradas para que se pueda montar automáticamente cada vez que inicia el sistema. Las entradas van a ser parecidas a esta. Hay que ponerle, en primer lugar, el archivo dispositivo. Cada quien utilice el que corresponda. Después, hay que dejar por lo menos un blanco o tabulador y hay que poner el directorio que vamos a utilizar como punto de montado, que podría ser este o el que acabamos de crear. A continuación, hay que dejarle igual blancos o tabuladores y hay que poner el tipo. El que va a ser tipo Linux, hay que ponerle X4. A continuación, más blancos y hay que ponerle las opciones para montado. Vamos a dejar los defaults, la palabra default, literal. Y luego al final vienen dos números. Vamos a ponerle 1, 2. Primer numerito significa que se puede respaldar con cierta herramienta. Y el segundo, el orden de prioridad. Estamos diciendo que esto es no muy importante, que lo puede dejar para después, cuando inicie el sistema. Para el caso de la de Windows, hay que poner también su partición, su directorio. El tipo tiene que ser BFAT. Y como opciones de montado, vamos a ponerle esta, short name igual a lower. Y le vamos a poner al final 0 y 2. ¿Cómo hacemos eso? Con algún editor de texto. Bueno, ya les platiqué que ustedes pueden utilizar Nano. Yo voy a utilizar VI. Así que voy a editar el archivito etc fs tab. Ustedes pueden utilizar Nano. Creo que es más amigable. Les puedo dar VI, pero mejor se los doy otro día. Implica varios detallitos el VI. Ustedes utilicen Nano. Bueno,
abren el archivo, ahí está. Lo que tienen que hacer es agregar las líneas nuevas, así que váyanse hasta abajo. En el caso de Nano, pues tienes que irte a la última línea, le das Enter y ya te da la línea nueva y abajo la agrega. Yo voy a agregárselo aquí, pues vamos a agregarlo. En mi caso es diagonal D, diagonal SDA 15. A continuación, le pueden dejar un blanco o tabuladores. Voy a dejarle tabuladores para que se vea mejor. Llegando aquí, Profe, ¿por qué sí, puso la 15? porque esa fue la que me tocó a mí. Nuevamente, use la que le corresponde a cada quien. En mi caso fue la 15. En tu caso, ¿cuál es? ¿Cuál fue la partición que dejaste para Linux? Ah, la última, ok. ¿Fue la última, seguro? ¿Para Yo Linux solo? Ah, no, entonces fue la primera. Puse la 10. sí, exacto. Ok. Cuidado con eso, si no luego, ¿por qué falla? Mucho cuidado con eso. En mi caso es la 15, la tuya es la 12, no sé. Otro podría ser la 11, la 13, no lo sé. Hágalo con mucho cuidado. Luego le pongo el punto de montado. Le puse fs-linux. Ahí está. Más tabuladores. Y ahí le voy a poner el tipo que va a ser x4. Más tabuladores. Le voy a poner la palabra defaults. Defaults, LTS. Más tabulador. Le voy a poner 1, un blanco y el número 2. Con eso es la primera. Cerciórense que están completamente seguros de cuál es la partición. Si no, van a ocurrir desastres. No puedes montar una partición Linux sobre una partición Windows, por obvias razones. Enter, agrego la segunda. La segunda le puse diagonal de SDA. Ahora estoy seguro que es la 16. Y el punto de montado le pusimos FPS. Bueno, yo le puse Windows. Y aquí le pongo BFAT. Y en opciones sí decía que le pusiera short name igual a lower. Dejo un blanco, aquí le pongo 0 y aquí le pongo, de hecho también le puedo poner 0. Esto no es muy importante. Bueno, vamos a ponerle un 2, darle chance. Ahí está. Espero que todo el mundo termine. Y nuevamente, cerciórense de tener los números correctos de partición para evitar problemas. Sí, sí. Bueno, guárdenlo. Si están con Nano, abajo dice las opciones. Comando para guardar, ¿control qué? A ver, ¿voy a guardar el mío? Voy a guardar otra vez con Nano. Ahí está. Y hasta abajo dice para guardar, ¿con cuál es? Esquina inferior izquierda, para guardar, ¿cuál es? Salir, ¿cuál es? Ese gorrito es control, ¿de qué letra seguido? ¿Seguido de qué letra? Por si están utilizando Nano. Control X, creo, ¿no? ¿Cuál es? Hasta abajo dice. Ahí está, lo estoy marcando. ¿Control qué? Exacto, y dice, entonces le dan control X. Bueno, yo como no lo edité, pues nada. Usted les pregunta, ¿está seguro? Díganle que sí. Luego les pregunta, ¿no el archivo? Acepten el default y se salen. Pero guárdenlo. ¿Ya estamos ahí? ¿Ya lo guardaron? Sí, ya. Ahora, por si acaso, chequemos cómo quedó. Vamos a aplicar el comando cat para que nos regrese el contenido. Y si está todo bien, las líneas nuevas tienen que estar hasta abajo. ¿Ya estamos ahí? Sí, sí. De acuerdo. Vamos a probar esto. Para probarlo, necesitamos indicarle al sistema que deseamos que monte todos los file system. Para eso, se utiliza el comando mount. Y para indicarle que monte todos los file system, se utiliza la bandera "-a". Esa viene de all. Y como no está dando más datos, está entendiendo que tiene que montar todo lo que esté referenciado en el archivo etc fz. Si ya está montado, te lo va a dejar. Y si no lo está, pues lo va a montar. Así que vamos a darle mount-a. Y si no hay problemas, te regresa nada.
En caso contrario, te marcará algún error que esperamos no sea tu caso. Y si hay un error, lo más sano, abre el archivo y arréglalo. Porque si este archivo queda corrupto, tu máquina no va a levantar. Si no hay problemitas, le regresó nada. ¿Estamos ahí todos? ¿O alguien le marcó error? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, vamos a checar que sí lo montó. Para montarlo, otra vez el comandito de F -H y ya tienen que aparecer los nuevos file system. Y en mi caso, pues ya están, son los últimos. Esta es la 15, la 16 y ahí están los últimos, los nuevos. En el caso de ustedes, pues también tienen que estar. Podría variar la posición, aunque casi seguro que los puso al último. ¿Sí es el caso? ¿O no los montó? Sí, ¿O no los están al montó. último? A mí sí. ¿Vale? Sí, los Sí lo montó. hizo, ¿no? Ahí tiene que aparecer. Te tiene que decir el tamaño, más o menos 1 giga. Uso como 1% por metadata y en el directorio que tú lo montaste. Ahí tiene que estar si no hay problemas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, otra manera de checar el trabajo es corriendo el comando mount sin argumentos. Y haces eso, entre toda esta salida, por ahí tiene que aparecer los file system. Y de hecho, en mi caso, están hasta el final. Ahí están, en la partición 15, la 16, ahí está montado, las opciones y demás. Si no aparecen, pues, obviamente hay problemas. Otra opción sería con el comando mount, como acabamos de ver. Bueno, vamos a seguirle, todo queda algo de tiempo. Pues ya tenemos los nuevos file system, ya creados, ya montados. Bueno, a menos que me equivoque, le salió esta leyenda que dice que tienes que correr. De hecho, aquí lo dice el archivo. Vamos a leerlo, se lo dice el archivo. Otra vez voy a checar el contenido de FCTAP. Bueno, otra vez lo voy a borrar. Ahí está. Ahí dice, después de editarlo, ¿qué tienen que correr? Ahí lo dice. Después de editarlo, ¿qué deben de correr? Ahí lo dice, after editing, ¿qué deben correr? ¿O no dice? ¿Qué En el caso de dice? ustedes, esa System línea no está. Control. Ahí lo dice. No, léelo. ¿Qué dice? Léelo completo. Aquí sí es importante leer. Ok. System Control Daemon, -reload. Exacto. Aquí sí hay que hacerle caso. No se vale. No lo leí. No, pues olvídate. No leíste, pues olvídate. Ya con tu máquina. Ahí vamos a correrlo. Ponemos System Control Daemon -reload. Perdón, problema técnico. Seguimos. Esta la pantalla. No está nueva aquí. Minimizamos esto. Perdón. Ahí está. Bueno, seguimos. Perdón. Ya checamos, está montado. Ya corrimos el comandito que nos pidieron. ¿Qué más? Ya les montamos. Ya checamos con Mon. Bueno. Ahora vamos a probar los file system nuevos. Por la hora, nada más checaremos el X4. El otro va a ser a la próxima clase. No va a haber tiempo. Vamos a checarlo. Primero, vamos a checar el contenido del file system de tipo X4. Así que vamos a darle comando LL, diagonal, FS, diagonal, Linux. Y el contenido es este. Pregunta, ¿falta algo? Pregunta, ¿falta algo? ¿O sobra algo? Si fuera el caso. ¿Se acuerdan que creamos los puntos de montado? Sí. Sí, sí, bueno. ¿Qué falta? ¿Qué creamos dentro de cada directorio?
¿Qué creamos? Un archivito llamado ¿qué archivo nos falta? ¿Qué archivo se nos perdió? Exacto, no está. Y en vez del archivo X, aparece un directorio que se llama los más phone. Pregunta, ¿qué pasó? ¿En qué momento nos dieron gato por liebre? ¿Quién se llevó el archivo X? ¿Quién trajo ese directorio? Bueno, ahorita lo contestamos. Vamos a seguirle. Ahorita lo contestamos. Porque es interesante la respuesta. Vale, ya listamos el contenido. Se nos desapareció el archivo X. Y está el directorio lo más phone. Bueno, para ver qué le pasó al archivito, vamos a desmontar el file system. Bueno, para desmontarlo, el comandito es umon y dos opciones. Le das el archivo dispositivo o le das el directorio. Voy a usar la primera. Diagonal det. En mi caso está en el SDA 15. Cada quien dele el que corresponda. En mi caso está en el 15. Vamos a darle esto para desmontarlo. Si te regresa nada, es que no hay problema. Lo puro desmontar. Bueno, ahora, chequemos otra vez el directorio. A ver qué pasa. Pura curiosidad. Y la pregunta es, ¿estará el archivo X? ¿Estará los más phone? ¿O habrá algo más? La respuesta es, ¿qué pasó? ¿Está el archivo X? ¿O sigue sin aparecer? A ver, ¿qué les pasó? ¿Sigue por ahí el archivo X? ¿O ya no está? ¿O es tan X y ya se perdió? Es un X, pues ya que, ¿no? ¿Desapareció? Bueno, aparece. O a nadie le importa porque es un X. Pues apareció. Ya apareció, exactamente, ya apareció el X. ¿Y quién se fue en su lugar? Lost ¿Quién no está. está? El archivo Lost, ¿no? Bueno, no es archivo, es directorio. Expliquemos qué está pasando. ¿Se acuerdan que mencionamos que tan solo tenemos un solo file system que es el de root? Y mencionamos también que si quieres que otro file system entienda si otra partición física de tu disco esté disponible, tienes que montarlo. Montado significa, en términos técnicos, que vas a enlazarlo de tal manera que cuando te metas a ese directorio, estés realmente en otra partición, que es en otro segmento de tu disco, pero de manera transparente que no se dé cuenta el usuario. Eso significa montarlo. Para eso requieres un directorio. Y en este directorio, cuando montas algo, ese directorio queda en exclusiva para el uso del file system. Y tal es en exclusiva que todo lo que está ahí, pues no lo ves. Como lo vieron ahorita. X no estaba. Ahorita ya apareció. Por otro lado, cada file system que sea de tipo Linux tiene un directorio que se llama los mafón. ¿Ese directorio para qué sirve? Ese directorio se utiliza en caso de emergencia cuando tengamos que reparar el file system. ¿Se acuerda que medio mencioné eso la vez anterior? En caso de que la máquina se apague mal, cuando levanta, dependiendo del daño que tenga tu file system, puede que levante o no. Y si no puede hacerlo, necesitas repararlo con el comandito FSK, File System Check. Ese comandito, dependiendo del daño, puede que te la libre o que no te la libre. Si la libra, pues te lo deja reparado y puedes continuar. Pero no hace milagros. ¿En qué sentido? El daño que puede haber ocurrido es que se dañara la estructura de algún directorio, de tal manera que no sabemos dónde quedaron los archivos que estaban ahí. Y por ahí, al estar revisando las cosas, encuentra un archivo, logra recuperarlo, pero lo que se perdió es dónde estaba. Y como no sabe dónde estaba, invariablemente lo mete en ese directorio. Se llama así los más phone, porque ahí te va a meter los archivos que haya encontrado, que estaban perdidos y que logró encontrar. Tu trabajo es, una vez que ya levante la máquina, te metes al directorio y tú revisando el archivo, pues deberías saber más o menos de qué trata y ubícalo donde estaba. Para eso
cuando formateas un file system de tipo Linux, Xdocs, S4, XFS, etcétera. No aplica a Microsoft, ahorita lo vamos a comprobar. Bueno, ahorita vamos a montarlo otra vez. Vamos a darle otra vez -A. Checamos de nuevo. Y ya no aparece X, porque ahora, cada vez que te metas al directorio, en lugar de quedarte ahí, te manda automáticamente a la partición y no ves lo que estaba allá abajo. Y en la partición nueva, lo que sí está es los más font, porque es un file system. Esta es la explicación de por qué se va el X y llega a este. Pregunta obvia. Si creamos un archivo ahorita y lo salimos, ¿será visible el desmontarlo? Pues vamos a probarlo. Vamos a darle un touch. Diagonal FS. Diagonal Linux. Y vamos a crear el archivo Y. Ahí está. Checamos el contenido. Y ahí está el archivo Y. Vamos a desmontar de nuevo. Nada más que ahora, para desmontar, también tienes la opción de dar el punto de montado. Así que le voy a dar el FS Linux para que desmonte por ahí. Si no hay problemas, igual te marca nada. Chequemos el contenido y aparecerá el archivo Y. Y no está. ¿Por qué no está? Porque ese archivo está, pero en otra partición, en otro segmento del disco. Por eso no puedes verlo. Pero bueno, ya vamos a terminar. También ya casi es la hora y no se vaya a quedar otra vez la sesión. Vamos a darle -A. Checamos con DF y está montado. Bueno, yo creo que aquí le paramos porque si no, ya no queda tiempo completo para hacer más cosas de la práctica. La terminaremos el viernes.